Al final todo el mundo tiene que ir, lo que te decía, todo el mundo va a tener que ir con el psicólogo por un lado, con el abogado por el otro lado, con rejas, con matones, con... Al final tú dices, ¿en qué dirección vamos? Es impresionante cómo han ido haciendo este país, ¿no? Y cómo eluden los problemas de fondo, haciendo aparecer lo secundario como si fuera lo primario. Es como lo que pasó con la Reina y Peñalolén cuando les colocaron el tema de la autopista. Les preguntaron si por túnel minero o no, o por trinchera abierta. Todos dijeron, por trinchera abierta no, por túnel minero. Es decir, era la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿hay autopista o no? Luego, ¿por dónde? Pues no, les colaron el que la haya, y todos dijeron no, por túnel minero. Es decir, que ya dieron el sí, pero no le dejaron oportunidad a los que pensamos que no, de expresarnos al respecto. Así están haciendo con todo. Entonces, claro, ¿qué pretenden hacer? Que no hay que subir la voz, que el Marcel Cruz, por ejemplo, está muy enojado, gruñe mucho. Y obviamente, ¿cómo no va a gruñir? Es decir, él tiene su modo de expresarlo, pero esta monstruosa trampa que se trata de colocar con sonrisas, gastos millonarios en publicidad y frases huecas, no tiene ningún sentido, ninguno. Es decir, si empezamos a tener cada vez más información y vemos fraudes, colusiones, gente que no hace bien su trabajo, si vemos en felicidad subida del suicidio, la violencia en los colegios, etcétera, y los codazos que se están dando entre la misma clase política, es un pésimo ejemplo. Es un ejemplo de introducir la cosa en una violencia creciente, económica, física, psicológica, de todo tipo, intrafamiliar, en fin, todos los tipos de violencia como tema transversal de la sociedad. Entonces, es una dirección errónea y necesitamos entrar al Parlamento, a las cámaras, a los medios, las otras propuestas que son las que dicen, no, pongamos lo humano primero y preocupémonos de la felicidad de la gente y miramos el bienestar que vamos teniendo conforme a cómo se encuentra la gente. Si estamos tirándonos peñascasos entre todos, de todo tipo, todo el día, ¿cómo pretendemos estar bien? Claro, los laboratorios están encantados con nosotros porque somos el mejor mercado para las ventas de sus pastillas. Todo el mundo está empastillado. Entonces ya basta ya. Es decir, esta cultura de la hipocresía tenemos que cambiarla por la cultura del buen trato. Y el buen trato no es ideológico. El buen trato tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con acercarse al otro y tratarlo como a mí me gustaría ser tratado. Y aplicando eso voy poniendo entonces diciendo, bueno, ¿cómo hacemos con la economía para resolver esto de los hospitales, esto de las AFP, esto de que los trabajadores sean utilizados como mercancía, que no tengan derechos, que la gente tenga dificultades para educar a sus hijos, que la educación sea hecha para un mercado, de que todo sean los negocios y que no haya derechos fundamentales? Yo creo que si el bienestar es para unos pocos, en base a subirse en la cabeza y en los hombros de los muchos, vamos mal, muy mal, porque el futuro se va a entender si el bienestar es de todos y para todos, porque si no, no avanzamos. Entonces hay que empezar a decir las cosas claras, es decir, hay un punto de vista anterior al objeto que es mirado, y la gente puede entender esto, porque cuando sueña y uno se ve yendo y saltando
o teniendo una cosa, algo mira a ese uno que está ahí haciendo cosas en el sueño. Lo mismo pasa en los niveles más altos de conciencia, en donde se puede observar el mundo de una manera diferente y poner las cosas en su lugar, porque el desorden que llevan esta gente, ¿no?, es tremendo. Soy Juan Guillermo Osa, candidato a senador por Santiago Oriente. Con las letritas F3 me encuentran en su papeleta. Un saludo muy cordial.